Bueno, para los que no nos conocen, nosotros somos de Innova Sinapsis, una ATE que capacita a establecimientos educacionales de Arica a Punta Arenas. Y a partir de este año estamos implementando acciones de acompañamiento de manera gratuita a las comunidades para que conozcan nuestro trabajo y también para apoyarles en situaciones o en temas que sabemos que generan mucho conflicto, mucho estrés, desconocimiento a veces en las comunidades, como es el que nos reúne hoy día, que tiene que ver con el autismo y las situaciones que se han generado últimamente en las comunidades educativas, donde vemos situaciones de convivencia relacionadas a veces a no adelantarnos, quizás o no reconocer factores que puedan gatillar ciertas situaciones. Queremos nosotros, a través de este taller, adelantarnos desde nuestras competencias, porque muchas veces cuando suceden situaciones de conflicto, se alejan de nuestra área de competencia y ya hay varios establecimientos que están con temas legales producto de esta situación y lo que queremos con nuestros talleres es evitar que ustedes como comunidad educativa enfrenten esas situaciones a través de un enfoque preventivo o cuando no logren hacer prevención, entregar estrategias en la fase reactiva que sean del área de las competencias pedagógicas. Mi nombre es Alejandra Sandoval, yo soy la directora académica de Innova Sinapsis. Cuando ustedes se comunican con nosotros, soy yo la que está detrás de las llamadas o de los correos telefónicos y soy la encargada de todos los procesos de Innova Sinapsis. Me acompaña Marco Cid, que es el coordinador académico de Innova Sinapsis, y también Carolina Cerda, que es la profesora experta en autismo. Ella se dedica, su área de competencia es 100% autismo, se dedica prácticamente en un 100% a trabajar con estudiantes, familias y establecimientos en el contexto de estudiantes, niños, jóvenes autistas, acompaña a la familia y los establecimientos a poder desarrollar y sacar el máximo potencial de los estudiantes autistas. Vamos a contar hoy día con 1 hora y media de presentación para no hacer esto tan monótono. Le agradecería que en la medida de lo posible ustedes pudieran prender su cámara para favorecer la interacción y cuando ustedes quieran hacer alguna pregunta, nos levanten la mano o la dejen en el chat y podamos nosotros ir haciendo las consultas a Carolina en la medida que ustedes las tengan. Y bueno, si no se presentan en el transcurso de la presentación, vamos a tener un espacio al final del taller para que ustedes puedan plantear sus preguntas de manera verbal o de manera escrita en el chat para que podamos responder y este sea un espacio muy clarificador para todas esas dudas que están generándose. Yo diría que hoy día las comunidades educativas, su principal desafío es este tema y por eso decidimos hacer este taller. Este taller tiene una duración de 1 hora y media, pero nuestro programa completo tiene una duración de 20 horas cronológicas, de tal manera que si ustedes se interesan en seguir profundizando, nosotros podamos ir a su establecimiento y poder ejecutar el programa completo. Hoy, por un tema de contingencia, queremos abordar el módulo que sabemos que está generando mayor problemática actualmente, que tiene que ver con todo lo que es situaciones de convivencia inclusiva, específicamente atendiendo a lo que hemos escuchado en las noticias, ¿cierto? Donde hay estudiantes que han tenido algún tipo de regulación producto de distintas situaciones y se han generado situaciones de agresión a terceros. De eso es lo que queremos hablar hoy día. ¿Cómo anticiparnos a eso? ¿Cómo prevenirnos sabiendo que ustedes están en una situación en donde no han sido capacitados, en donde tienen 30, 40 estudiantes en la sala de clase? Estamos conscientes de todo eso y queremos que este taller sea de la máxima utilidad para todos ustedes. Así es que la idea es que sea lo más práctico posible, no tengan miedo a preguntar en el momento que sea necesario, a través del chat o a través de audio, para que la profesora también pueda ir retroalimentando de manera oportuna todas las dudas que ustedes vayan teniendo, o de lo contrario, al final del taller vamos a tener un tiempo de preguntas. Eso. Y finalmente, para que no estén escribiendo, toda esta presentación y el taller grabado se los vamos a enviar a sus correos. Hemos tenido algunos problemas con el link porque a veces los correos llegan a bandeja de entrada, perdón, a bandeja de spam, o ustedes lo leen en demasiado tarde. De hecho, ayer nos dimos cuenta que algunos abrieron el correo ya cuando habíamos terminado el taller. Y bueno, atendiendo a eso y otras razones donde la sesión de ayer estuvo repleta, abrimos esta segunda jornada en donde vamos a repetir el taller de ayer. Hicimos algunos ajustes en función de la retroalimentación que nos entregaron en la encuesta de satisfacción ayer para abordar esos temas en mayor profundidad hoy día, ¿ya? Así que dejo su tiempo entonces a Carolina para que comience con el taller de violencia y autismo en el aula.
Claro. Hola, buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Y como mencionaba Alexandra, esperar que sea una jornada cortita pero provechosa, tratando de poder sobrealimentar también algunas inquietudes y sobre todo visualizando la temática que lamentablemente ha estado como en postura de noticias y que tratamos acá de visualizar un poco y de comprender ante una situación de, como dice el título, de cómo comprender y actuar sin daño, entendiendo y visualizando que tenemos distintos factores que están comprometidos en una situación en el cual se ve situado en un escenario de agresividad. Ayer me preguntaba y me daba como, me quedó como la inquietud, que se trata de visualizar como la conducta separada de la emoción. Y eso me llama bastante la atención. Y aquí también quiero llevar un poquito como al título, dice, ¿cómo comprender y actuar sin daño? Creo que es complejo el comprender y no sentirse afectado el uno ni el otro. La imagen acá que visualizamos al inicio, creo que están como de reflejo de lo que podemos visualizar en esta siguiente imagen, en la cual vemos afectados dos actores, en el que no solamente es un estudiante el que es el actor como tal, el que provoca esta agresión, como el que se ve afectado y abrumado por esta situación. En este caso estamos siendo los docentes y están siendo en este caso también los estudiantes, sus compañeros y pares. Pero ambos dos escenarios son situaciones y son actores en que están siendo dañados, en que se están viendo afectados y en la cual mi aporte, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi tiempo en que dedico hacia el autismo, en que me trabajo con estudiantes en el que tienen, y ustedes conocen, quizás mal nombrados, con nivel 3 de apoyo, en que yo trabajo con estudiantes no hablantes, trabajo con sus familias en procesos de convivencia, como yo los llamo, o integración o inclusión en los establecimientos, en donde conozco ambas dos partes, las partes de la familia, del estudiante como tal, y también el rol como docente, que nos toca cubrir a 45, 38, o como tiene también la nueva ley, que ojalá sean 31 como máximo. Cuando se va a ver eso, no, quizás no lo sabemos. Pero la verdad es que ante aquellos son dos agentes, son dos elementos en que se ven afectados y un tercero también, que es toda la comunidad como tal. ¿Cómo poder comprender y actuar sin daño? Es yo creo que comprendiendo de dónde está la causa, en dónde están los elementos que han gatillado aquel conducta como tal. Pero para ello yo los quiero llevar entonces y quiero un poquito analizar y quizás instruirnos un poco en estos elementos para poder evidenciar en sí y ir profundizando en estrategias. Es cuando uno se ve afectado, uno lo que quiere ver son respuestas inmediatas, respuestas que van a estrategias prácticas y resolutivas. Uno quiere ver de inmediato qué es lo que me puede contener y prevenir. Pero para ello debemos de hacer análisis sobre todo contextuales y situacionales, que quizás no vamos a tener las respuestas de forma inmediata. Pero sí, hay algo que debemos de entender, es cómo se procesa esta información y comprender que hay dos o tres escenarios que estamos teniendo en complejidad como tal, y que no podemos desplazarnos y decir solamente este grupo de comunidad se va a hacer cargo, como un equipo PIE, o solamente ellos, un equipo de convivencia, lo vamos a dejar a cargo. Creo que ya es toda una estructura política educativa la que se está viendo afectada, en donde las políticas como tal no están viéndose totalmente bien encomunadas hacia un mismo fin, que es la inclusión y que son las normativas inclusivas. Ante esto también me parece que hay quizás como elementos en que tratamos de buscar justificación y en el cual nuestras normativas como tal de establecimientos a veces están dirigidas a protocolos en que nos han llevado un poco a dividirnos y a situarnos en situaciones comportamentales de nuestros estudiantes que nos colocan en la división. De ayer íbamos a preguntas y consultaban, ¿cómo diferenciar cuándo es un tema comportamental, conductual o cuando es de autismo, por llamarlo de alguna forma? La verdad que ante una conducta no la puedo separar de la emoción y ante alguna alteración y algún tema como tal de la emoción que tenemos en sí alterado y profundizado y de intensidades dentro del autismo, no lo podemos separar de la conducta. Una desregulación, que es lo que estamos visualizando en las aulas como tal, y no solamente una desregulación de la persona autista
La desregulación como tal no es solamente un agente conductual en que la sacamos de la emoción. No podemos separar ambas dos cosas, como que la emoción y la conducta. Entonces sancionamos la conducta. Como que no se puede, no es no uno ni lo otro. No se puede como tal. Por tanto, sancionar solamente la conducta, que es lo que manifiesta en sí la ley y que lo que uno quiere ver ante las atrocidades que ha escuchado, porque realmente son problemas conductuales, pero que van por una falta de control de mi intensidad, de mi emoción, de cómo proceso estos elementos situacionales, cognitivos como tal, la verdad que no los puedo separar. Debo de entender que la persona como tal, autista, procesa de una mayor intensidad todos los contextos como tal. Y ante esto, todas las personas en que estamos acá presentes y todos los estudiantes los cuales tenemos y en todo el contexto de la neurodiversidad, de lo que somos de diversos, y el contexto también más pequeño y cada vez está siendo más macro del neurodivergente de nuestros estudiantes, en que ahí caben ser con discapacidad intelectual, déficit atencional, autista, síndrome de Down, también sus situaciones comportamentales responden a una emoción. La emoción desregulada, desbordada, me va a llevar a situaciones conductuales. ¿Cuál es el tema acá? En que la ley se vino a establecer en las políticas educativas, es donde hay un estudiante en que esta emoción como tal me embarga y no la logro controlar. Y es de tal intensidad, es de tal profundidad, que puede llegar a repercutir, a hacer daño. Y eso es lo que debemos de, al fin y al cabo, prevenir. Y ante esto es que se saca una normativa, un extracto de esa normativa, que es la 586, porque todavía está al debe esa ley, en que todavía se debe seguir trabajando para otros elementos, como ejemplo la educación superior, como por ejemplo la educación media, la enseñanza media. Todavía no se hacen protocolos como tal para la enseñanza media. Estamos basados en la educación básica. Esto solamente la normativa, la 586, la circular como tal, es bajar un poco esta ley, desmenuzarla como tal. Y ante eso nos habla entonces como elemento es poder prevenir. Poder prevenir y en sí este cerebro lo estamos colocando en un estándar en que solo lo estamos colocando en un recipiente y en donde yo escucho cuando voy a los establecimientos o incluso mis propias familias de apoderados, solamente mencionamos que una desregulación emocional, en donde justifico la conducta del estudiante, es producto de esto, de una desregulación sensorial o una desintegración sensorial. Y damos como respuesta aquello que en las salas de clase hay que tener un elemento sensorial armónico o terapeutas como tal, ocupacionales o salas sensoriales, salas de contención, en la cual sale en la 586, pero es una sala de contención, pero en ningún momento se dijo salas sensoriales. ¿Hay detonadores sensoriales? Sí, pero no es el único elemento que nos desregula como tal dentro de una manifestación conductual. Hay un elemento que se nos ha olvidado establecer como dentro de una desregulación, un elemento que es primordial y que lo estamos teniendo en amplitud. A mí me toca evidenciar dentro de las aulas que no es solamente el detonador sensorial, que es lo auditivo, que es lo olfativo, que es lo kinestésico, que puede ser lo interoceptivo, que es lo más afectado que hay en una persona autista, el no identificar lo que me pasa. Hoy día mismo trabajaba con estudiantes en la cual no pude lograr atender. Sí tuve que contener a la familia, porque el estudiante se le cayó un diente y ese estudiante no logra identificar si le duele el ojo, si le duele el oído, si le duele el diente como tal, porque interoceptivamente su cuerpo no identifica como tal. Y ustedes me van a decir entonces, sí, pero ese no es mi problema, porque yo educo curricularmente, yo estoy para educar y entregar contenidos, y es una familia la que debe de encargarse de eso. Pero yo, colegas, me quiero manifestar que desde el 2015 está el decreto 83. Y el decreto 83 nos dijo, las aulas se abren para la diversidad. Y desde ahí se nos dice, hay que planificar, hay que diseñar un currículo diverso, en donde se establece y se anticipa, como nosotros necesitamos los autistas que nos anticipen, en que tienes que planificar de manera diversificada, en que van a haber distintas situaciones, distintos cerebros neurodiversos en sus clases, en que van a necesitar distintas opciones didácticas como tal. Y ante eso, hay esta población en que intensamente, probablemente, va a necesitar estrategias más puntuales.
Y es ahí en donde nos acomodamos y simplemente lo dejamos que una comunidad, un equipo educativo se encargara, que fueran los equipos PIE. Y no nos hicimos cargo de este cambio estructural que se estaba colocando y insertando en el sistema político educativo, en donde tampoco políticamente y financieramente se han hecho cargo. Se está tirando dentro de las normativas legales del Senado 17.000 millones de pesos para que se inviertan. El Senado no los puede dentro de la ley de autismo. ¿Quién se tiene que hacer cargo de ello? El decreto 170, que está todo integrado del proceso inclusivo. Las normativas políticas no dan abasto, pero mientras, ¿qué hace un docente? ¿Qué hace como tal una comunidad educativa? Debemos educarnos desde cómo funciona entonces este cerebro para poder prevenir. Porque es como un volcán. Cuando el volcán está en erupción, cuando el volcán ya está con la lava ya como tal, la verdad que evacuar en esos momentos es la única solución que te queda. Pero las medidas preventivas que se hizo de sacar a las personas dentro de la comunidad que estaba viviendo alrededor de ese volcán, fueron preventivas. Es lo mejor que se puede hacer. Es lo mismo que se haga la 586. Pero claro, cuando me toca visualizar y visitar aulas en que tenemos 8, 10 estudiantes autistas en primero básico, además se suma la neurodivergencia de déficit atencional de estudiantes con discapacidad intelectual, y yo te digo, y la 586 te dice, sí, pero fíjate en los gatillantes que van a tener todos estos estudiantes para prevenir, la verdad es que te vas a estresar, te vas a desregular el docente, que es lo que estamos visualizando ahora. Docentes desregulados, antes que probablemente se desregule el propio estudiante, porque claramente no da el sistema para poder identificar todos esos elementos gatillantes. Por tanto, el sistema como tal está entrando en un desengranaje en que estaba claramente contextualizado desde el 2015 en las aulas neurodiversificadas. Ahora, quiero entablar un poco que todo lo sensorial puede ser un gatillante, pero el elemento como tal está en la regulación cognitiva, en los procesos cognitivos como tal, en cómo me planifico, en cómo me organizo, en cómo está mi nivel de memoria, cognición, la toma de decisiones. Las tomas de decisiones de un estudiante autista siempre no son las más adecuadas. Por lo tanto, para ellos, la manera en que probablemente responde a situaciones son en desborde, son en excesiva intensidad, son una prolongación de una intensidad en que son en desmedido, y eso lo llamamos en una desregulación. Pero no es solamente que se enfoque en la persona autista y se nos catalogue como tal, como la persona agresiva, intensa, desregulada, desbordada. Sí, me manifiesta, porque probablemente son mucho más intensas y mucho más irascible ante aquello, porque estructuralmente y cognitivamente mi cerebro es distinto, anatómicamente es distinto, pero todos tenemos esta desregulación como tal, todos estamos en una manifestación de distintas fases, hay distintas intensidades de regulación, y ante eso son estrategias que las vemos en las capacitaciones como cuando vamos a terreno y las modulamos, las distintas intensidades de estrategia hacia la desregulación. Ahora, la desregulación es una manifestación conductual, en que claramente eso no para nada estoy manifestando en estos momentos en que por ser autista yo debo de justificar una conducta, una desregulación como un acto agresivo, que es el acto máximo de desregulación. Como de decir también que el acto máximo de desregulación es un acto suicida, es un acto máximo de desregulación de mi conducta, de no poder tener control de mi emoción como tal. Y ahí va, emoción y conducta. Mi emoción no la logro controlar y mi conducta es la que aparece, es el acto como tal. Como también hay estudiantes que esa emoción no la logran controlar y la conducta no se da reflejada. No vemos nada, y son esos niños que casi no opinan, casi no se mueven, casi no vemos una reacción incluso física o expresiva como tal. Y ahí también tenemos una desregulación y son distintos tipos de situaciones. Tenemos meltdown, burnout, tenemos distintos tipos de intensidad de desregulación. Pero la que más nos impacta es la que nos hace claramente este desborde al fin y al cabo en comunidad y que no nos permite claramente transitar hacia la adaptación en el sentido social y que nos está repercutiendo en el aprendizaje. ¿Por qué? ¿Por qué nos repercute en el aprendizaje? Porque la desregulación viene desde la emoción y la cognición.
que nos hace planificar y organizarnos para el aprendizaje. Por tanto, ese estudiante tampoco va a estar apto hacia el aprendizaje. ¿Pero qué hacemos? La ley nos dice que tampoco podemos llamar a ese apoderado y decir, ¿sabe que venga a retirar a ese estudiante? ¿Por qué no lo podemos hacer? Quizás criteriosamente daríamos gracias. Yo como madre de estudiante neurodivergente doy gracias cuando me llaman por mi hijo. Pero ¿qué pasó? Antiguamente con las adecuaciones curriculares nos llamaban constantemente de que venga a buscar a su hijo, venga a buscar a su hijo porque se había regulado. Constantemente se hizo un sobreuso con ellos, así como los tutores sombras. Había tutor sombra por cada estudiante casi autista que se colocaba en convivencia en los establecimientos. Como que no existía autista sin tutor sombra o acompañante. Ahora no. Hay un artículo que te dice, es un tutor, no es tutor sombra, es un guía, un asistente de la educación por varios estudiantes, no por un autista, porque se convirtió en un asistencialismo, nadie se hacía cargo de las personas autistas. El educador no se hacía cargo de aquel, porque no se ha entregado la estrategia como tal. El sistema está diciéndote, hazte cargo del sistema educativo de este niño. ¿De qué forma? Se está pidiendo entonces de manera directiva a los sostenedores que instruyan, en este caso, al profesional, al educador, de cómo poder aprender, enseñar a un estudiante neurodivergente. Porque ya estas políticas vienen del 2010, que la ley está establecida en particular con la ley autista, fue porque estas políticas se vieron totalmente vulneradas, a pesar con sistemas evaluativos de decretos como el decreto 67, se toma todo como desde también el extremo, como desregulaciones por completo. Esta manifestación entonces desproporcionada, esta dificultad mía para controlar las emociones, que se va a manifestar en una expresión motora, de sentimientos intensos, de superar incluso rabietas como hitos madurativos que uno ve en niños, que las rabietas uno las ve entre los quienes somos padres, entre los 3 y los 6 años. Entonces uno dice, ya, pero la rabieta es totalmente una rabieta, es totalmente distinta a un berrinche, a una desregulación. La verdad, colegas, que también, si nos ponemos a visualizar cuando mi estudiante está con una rabieta, berrinche, cuando está con una desregulación, estamos perdiendo el foco. Es como cuando nuestro bebé, nuestro hijo, llora, 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 y uno dice, lo voy a consolar, lo voy a contener o no, o lo dejo llorar para que desarrolle pulmones. Quedar en esa pequeña línea de distinción, en qué etapa estoy, de si es de regulación o si es de berrinche, lo que yo tengo que hacer es contener a ese estudiante, poder contenerlo, poder acompañarlo como tal. Porque aquí las políticas se bajan, incluso el 586, como un elemento de regulación. Y la posibilidad que tiene un estudiante autista de regularse es casi imposible. De regularse por sí solo son imposibles. Yo necesito un corregulador, alguien que dentro de un contexto educativo me pueda estar manifestando y dándome algunas pistas para poder yo calmar mi nivel de ansiedad, que al fin y al cabo lo que me hace desbordar es este cortisol que alberga la amígdala como tal y me hace tomar decisiones, porque la amígdala lo que hace es tomarme en dos posturas. O yo quiero huir, escapar de la situación, o quiero colocarme en situación de ataque. Y la situación de ataque son de acuerdo a situaciones aprendidas y que va de acuerdo a la característica personalidad del estudiante. Y ante eso, claramente como docentes, con 40 estudiantes, en donde ya hay una adversión hacia el autismo, no vamos a querer acompañar a aquel estudiante. Pero lo digo desde una parte personal, no me dejes solo en un descontrol, no me dejes por sí solo como tal. Tampoco me debes hacer contención física en demasiadas. Se llama mucho que quieren aprender contenciones físicas, de cómo contener, visualizándome como si fuera una persona en total agresividad y amenaza constante para la población educativa. Simplemente dame un acompañamiento, dame las indicaciones de cómo poder calmar, de cómo poder bajar mi nivel de intensidad, porque no logro, mi cerebro no logra controlar. Y esas son las bases de que este cerebro, que es un cerebro distinto a todo, pero que estructuralmente diverge en estas zonas anatómicas del cerebro, tanto del tálamo como en sí de la amígdala como tal, y que hace que el cerebro como
tal autista esté en una constante alerta y alarma como tal hacia todas las situaciones ambientales. Por eso se habla mucho de los elementos sensoriales como tal, lo auditivo, lo olfativo, lo kinestésico, lo táctil, por eso se refiere tanto a ello. Pero en sí es porque es un cerebro en que percibe tanta información, tanta conexión tantas interconexiones neuronales, tantas neurogénesis en el cerebro, es que es tanto la información que no logro procesar qué es lo más o menos importante en mi cerebro. Por lo tanto, la parte cognitiva de este cerebro, de este estudiante, no logra hacer una toma de decisiones adecuadas. Así es como cuando dicen, ah, eres más autista porque eres súper estructurada, eres súper cuadrada. La verdad es que no somos ni cuadrados ni estructurados, somos los más desorganizados en información. Mi cerebro recibe tanta información, está tanto en alerta, que mi familia me ha debido de enseñar a que debo de tener estructuras, a que debo de vivir con organizadores, a que debo de vivir en que me debo de organizar. A tal hora me toca esto, a la siguiente debo realizar esto, para luego hacer esto, porque de lo contrario, la incertidumbre me embarga. Esa incertidumbre cuando me embarga, me llena la ansiedad, y esa ansiedad me llega a hitos y a picos de cortisol en que me hace tomar decisiones, las no decisiones que no son adecuadas. Y una persona cuando no toma decisiones adecuadas, puede llegar al extremo. Y ese extremo, la decisión la hace una amígdala. ¿En qué se toman decisiones de huir o se hace de huir? O se hace estar en estado de alerta de constante ataque. Por tanto, dentro de una clase, eso no es solamente de un cerebro autista, eso nos pasa a todos como tal. Y cuando nosotros docentes estamos en un constante estado de estrés, que es la de regulación por estado laboral, que es el estado de estrés que tiene el docente, está en la misma situación, en la misma condición. El autista como tal vive en un estado de estrés crónico, un estado de estrés en que su cerebro está constantemente cortisol. Y además de aquello, su estructura anatómica hace en que el cerebro como tal esté en estado de alerta. Por tanto, como tal, la única como estrategia en que nos ayuda a bajar es la predictibilidad, en donde me ayuda a anticipar el contexto en el cual estoy educado, en el cual estoy vivenciando como tal. Ante aquello, entonces, estas intensidades visualizadas en los contextos son claramente visualizadas desde la característica conductual, que es lo que yo quiero sancionar, que es lo que yo quiero manifestar, que es lo que yo quiero ser punitivo. Si me agrediste, si golpeaste, si lanzaste, es esto lo que yo quiero visualizar, en la intensidad de lo que fue. Pero claramente a lo que yo debo de apuntar, y ahí entra todo un equipo como tal, porque un docente solo no se puede hacer cargo, y es por eso que dentro de la 536 se habla de un PAE, donde en un PAE yo debo de hacer un plan de acompañamiento conductual y emocional, porque es un estudiante que yo sé que no logra manejar sus emociones, y que cualquier situación, no solamente desde lo conductual, desde el aprendizaje, es desbordado. Mi capacidad de colocar atención es totalmente difusa. Presto atención al detalle y no a lo macro que me quieres explicar. Si me estás enseñando la lectura, me voy a fijar en cómo pintaste la letra M en vez de fijarme en cómo se pronuncia silábicamente o la unidad como tal. Por tanto, es todo proceso de aprendizaje escolar está inserto en esta desregulación de mi emoción, porque mi emoción no se puede solamente caracterizar o que tú me solamente catalogues como una conducta. Eso es lo que tú ves, pero lo que hay hacia abajo, lo que está claramente son muchos elementos. Ahora tú me dirás, sí, pero eso no es mi responsabilidad, eso corresponde a una familia, yo estoy educando. Pero a la vez yo te puedo decir sí, pero el sistema se ha colocado desde el año 2010 un decreto en el cual estás con personas neurodivergentes y cada vez van a ir en aumento. Por tanto, o asumimos un rol desde el aprendizaje de entender cómo funciona un cerebro, cómo probablemente didácticamente vamos a tener que estructurar las aulas para poder entonces converger con estudiantes en que no solamente van a ver autistas, sino que también con déficit atencional, que no me extrañaría que probablemente en un futuro este PAC también va a tener que ser para estudiantes dentro del déficit atencional, en donde su nivel de control inhibitorio no está en la posibilidad de controlar, porque estas amígdalas
intensidad de las emociones son mucho más extenuantes, son mucho más prolongadas. Es todo de desborde, o te odio o te amo, o es blanco o es negro. La intensidad de los sabores alimentarios, gustativos, no es de maña, es simplemente no poder integrar incluso elementos alimentarios, no poder integrar horas de sueño como tal. No son elementos de que es mal criado o mal enseñado o mal comportado. Son elementos estructurales de procesamiento. Y sé que probablemente vas a estar pensando entonces, ¿por qué está en mi sistema? ¿Por qué no está en otra modalidad educativa? Y es porque hay leyes en que nos mueven hacia claramente la inclusión. Y ante eso se firman tratados, políticas educativas que claramente no convergen con los estándares de calidad en que nos estamos conviviendo, en los estándares de calidad en que se nos visualiza como tal la educación. Pero en ello no podemos hacer mientras no se bajen elementos políticos, educativos, financieros, en que nos puedan formar mejor. Mientras no podemos tampoco lavarnos las manos y decir, bueno, si a mí no me han formado, yo no hago nada. Si seguimos así, es lo que vamos a visualizar en las noticias día a día, porque tenemos ese estudiante en que no logra controlar la emoción, no logra controlar esta conducta, y de verdad que es lo más angustiante no poder tener el control de nuestras propias emociones. Para ellos, todo es una amenaza. Si tú me miras, incluso hay estudiantes que hasta la mirada del docente puede ser amenazante. Lo que tú puedas prevenir en uno puede ser amenazante en otro. Por tanto, los contextos como tal deben de ser lo más descargados desde el estrés, desde el elemento carga cognitiva como tal, desde el cortisol. Por tanto, cuando se hablaba de un diseño universal y se hablaban de estas pausas activas que había que realizar desde estas clases neurodivergentes, de acuerdo a los estilos de aprendizaje, hablaba y apuntaba a estos estilos de aprendizaje de cerebros neurodiversos o neurodivergentes como tal. No hablaba simplemente que tenía que tener distintos tipos de clases, no, hablaba de que tenía que dar distintos tipos de espacios a estos cerebros para que pudiesen tener sus momentos como tal y no compriman una clase y que hagan al final que el que colapse sea el propio docente, sino que sean ellos los que tengan espacios y también puedan convivir en armonía junto con la comunidad educativa. Y ante eso, entonces, la imprevisibilidad, todo lo que sea incertidumbre, todo lo que me viene como novedad, nuevo, que es parte de un aprendizaje, puede ser todo una amenaza. Ante ello, entonces, el autismo como tal lo visualizamos ante una intensidad, las sobrecargas sensoriales están en un sistema educativo constante y eso se va a manifestar en dificultades comunicativas. Y es por eso que el 586 se manifiesta que de acuerdo a las intensidades que tiene un haz de regulación, vas a tener ciertas estrategias que las voy a visualizar así como muy rápidas, porque esto nos da claramente para profundizarlo, de acuerdo a elementos de estrategias, elementos que tienen que ver con los procesamientos cognitivos, con las funciones ejecutivas como tal, y elementos también que van ciertamente a la área sensorial, que no es menor. Sí, estoy reconociendo el área sensorial, no estoy diciendo que no, pero no solamente todo es sensorial en el autismo, también son elementos cognitivos y emoción. Es todo ello no converge dentro de una conducta como tal. Dentro de ello, el rol de nosotros como docentes es buscar estrategias desde la corregulación y no pensar solamente que déjalo, se le va a calmar solo, déjalo que se vaya al rincón de la calma o que se vaya a la sala de contención, porque solito se va a tener que pasar. No es aquello, es de un acompañar como tal. Ahora, ¿cómo acompaño si tengo 45, si tengo 40, hay que hacerme cargo? Y es ahí en donde entonces la educación o reeducación desde lo que es una desregulación debe ser para todos, no solamente para un solo estudiante, donde pueda convivir, enseñar a los propios compañeros de lo que es una desregulación. Y sean ellos mismos, entre los padres, que se puedan apoyar a corregular. Mientras yo eduque a una comunidad, a mis propios estudiantes, a reconocer la intensidad de sus emociones, me va a permitir tener una sala más armónica y poder identificar lo que le está pasando. Por tanto, si yo apoyo, o sea, yo ayudo a identificar la emoción de un estudiante, el estudiante va a poder probablemente anticiparte, identificar y mencionar: necesito
necesito ir afuera, necesito sacarme los zapatos, necesito darme una vuelta, siento algo que me está pasando, porque en la ley como tal se dice, reconoce ciertos estímulos, que los estímulos lo vamos a visualizar como ciertas características y situaciones de estrés máximo que yo los comienzo a realizar para poder regularme, como comerme las uñas, tocarme constantemente el pelo, como rascarme o hacerme daño en el cuerpo, la más como comunes, que una de las visualistas o burdas en realidad, es el movimiento estereotipado para poder modular como tal. El foco acá siempre está presente y como la ley, la 586, lo hace, el alcance está hacia el párvulo, porque la capacidad que tiene un estudiante pequeño en poder regular madurativamente su emoción en cualquier hito madurativo de un niño neurotípico está en desarrollo, está en proceso sus funciones ejecutivas, sus funciones como tal emocionales para poder el control inhibitorio realizarlo. Y si yo a eso sumo este cerebro autista en que su hito madurativo, su control inhibitorio no está preparado, hay una amígdala que es así, en donde su intensidad de emociones son totalmente desproporcionadas, es probable que esta ley tiene coherencia, es decir, coloca atención en que esta promoción, permanencia de este estudiante, tiene que estar todos los alcances de una comunidad completa hacia la intensidad de una comunidad completa, hacia el nivel de párvulo, donde prestemos los apoyos, donde no solamente sea un equipo PIE el que se encargue, sino que toda una comunidad en que pueda estar al servicio en relaciones de la neurodivergencia que hay en ese nivel, para que podamos identificar y desarrollar estudiantes y que puedan tener las menos desregulaciones posibles en el aula. Las desregulaciones que vemos como tal, la idea es de tener estrategias preventivas y no llegar que al fin y al cabo se haya explotado este volcán. Muchas de las estrategias preventivas van a quizás igual situacionar a una desregulación y no vamos a hacer lo más preventivo posible, porque igual va a estar, igual hay un cerebro que tiene una disposición, pero hay elementos estructurales de la sala que vamos a tener que realizar, porque con tantos PAEC es como tener muchas páginas, al fin y al cabo. De los docentes que estamos acá, ¿cuántos PASI se conocen de sus estudiantes? ¿Cuántos PASI lo han realizado como tal? No son solamente copy-paste. Cuando me preguntan a mí, ¿tienes algún modelo de PAEC? Es verdad que sí, pero ¿qué saco con darte un modelo de PAEC si los PAEC tienen que ser a ese molde del estudiante? Hay estudiantes en que, ejemplo, yo día mismo, ayudando a una familia a realizar su PAEC, debo de derivar, aunque la ley no lo permita y son exclusivos, a que tenga un acortamiento de su jornada, porque el estudiante no puede permitir a la vulnerabilidad de sus derechos que tenga una jornada más allá de las 12 del día. Pero para ello, yo debo decirle que vaya al neurólogo o vaya a su psiquiatra, que dé una extensión para que esté dentro de ese PAEC. Y dentro de ese PAEC se solicite en que sea una jornada en que esté de acuerdo a la regulación de su emoción y su aprendizaje y que paulatinamente se vaya evaluando dentro de la jornada. Pero va a ser un PAEC para él. No significa que a todos los autistas yo voy a solicitar aquello para todos los neurólogos. Por tanto, un PAEC es individual. No puede hacer réplica de la estructura de un PAEC para todos los estudiantes. Y el tema acá es que cuando realizamos estos protocolos, realizamos estos manuales que se nos han pedido dentro de una ley, se realiza solo en función de aquellos que vemos como especialistas, siendo que recién todos estamos en convivencia de esta ley, todos estamos formándonos como tal. Por tanto, cuando yo coloco aquí el signo de atención, es que es un sistema que se está viniendo hacia abajo, en donde no está dando abasto, en donde hay una ley que te está exigiendo, pero tampoco estamos dando bienes jurídicos, bienes derechos como tal. Y hay familias que te van a empezar a exigir, como siempre. Son familias que se sienten muy vulneradas ante un sistema, en donde se sienten, hoy día los padres me decían, a mí solamente el colegio me pide, pero yo también sé cuál es la voz del docente, y el docente también me dice, sí, pero este niño tampoco está para un sistema, y también a mí el sistema me pide y me pide, ¿y dónde está ese rol de esa familia? Sé ambos roles. Por tanto, hay un sistema que nos está dando basto, hay un sistema en que hemos fallado, pero como tal, debemos hacernos cargo como toda la comunidad. Ya no es de un sistema
solamente inclusivos, son de normativas en que se debemos de apuntar hacia lo preventivo. De lo contrario, todas aquellas normativas que son las remediales, que tienen que ver con aquellas situaciones ya activas de una situación de agresión, tienen que verse con términos legales, que cada establecimiento, como lo establece la ley como tal, que viene con normativas inclusivas, como yo les decía, desde el 2010 se viene creando estas normativas inclusivas, todas estas políticas como tal, te habla la ley y te dice, reacciona, rearma nuevamente tus protocolos de convivencia, pero esos protocolos de convivencia no solamente es el PAE, esos protocolos de convivencia vienen desde el DEC, que viene, el DEC es post pandemia, y que se formuló como creyendo que ley de autismo y es DEC, y no es ley de autismo DEC, esto es post pandemia DEC, para ver la desregulación emocional de todos, y de entre todos tiene que estar del docente, y como que al docente no se excluyeron del DEC, como que nosotros no podemos tener una desregulación emocional, y tiene que estar ahí. ¿Quién está encargado en situaciones de cuando el docente se desregula o cuando es afectado? ¿Quién se carga de aquello? Pero esas políticas, ¿quién las ve? Un asistente legal, una persona legal. Ya no está ahí ni la ley Karim, ni la ley TEA, ni la ley de contraviolencia. Es un asistente legal de cada establecimiento que debe de ver estas políticas como tal. Y se establece un PAE que te extrae de la ley y que dice, mira, hay un estudiante que necesita elementos como tal principales y elementos como más particulares porque tiene un nivel de emocionalidad que desborda. Entonces hay que tener elementos más que nada para saber cómo prevenir y cómo poder regularlo hacia una desregulación. ¿Qué puede pasar a un estudiante con vulneración de derechos, con un estudiante que está con padres separados, a un estudiante en que quizás situaciones de depresión, pueda haber una desregulación emocional? El tema es que las características cognitivas de procesamiento cerebral hacen tener a esta población que política inclusiva tenemos en nuestras aulas con una diferencia y que esa diferencia debe de estar establecida entonces políticamente en protocolos como tal. Lo que sucede posterior con nosotros como establecimiento, como desde las normativas, desde quién me protege, porque nos sentimos en lo que recojo en la escuela, pero ¿quién me protege a mí? La ley protege al autista, la ley protege acá, pero ¿quién protege al docente? Son normativas que se tienen que realizar en conjunto con un establecimiento, en donde te llama esta ley a ajustar los reglamentos internos, y esto es extraído exactamente igual de la ley, ajustar reglamentos internos y procedimientos como tal, considerando la diversidad del contexto, pero dentro de eso no te pueden excluir a ti como docente y no te pueden excluir a los demás pares. Como que siempre se busca la solución a la persona que fue atacada, pero ¿qué pasó con el que atacó? ¿Y qué pasó con los que vivenciamos? También tiene que haber una remedial, tiene que haber situaciones, porque es una desregulación que a todos nos deja mal. Para aquel que contuvo, para aquel que tuvo en esa situación, también tienen que haber situaciones remediales. Por tanto, es toda una comunidad que tiene que estar en esa situación dentro de un plan que son los protocolos, que puede ser un protocolo, plan de regulación emocional para la conducta de la emoción y el plan reactivo ante cuando el estudiante ha reaccionado a una situación crítica como tal. Y ante esto me llama a Claro, mí la claro, atención, ¿sí? ¿te puedo parar un poquito? Sí, Para que para que no se nos queden. Mira, una sí, profesora pregunta, no me quedó claro lo de la jornada. ¿Cómo se ya. puede solicitar la disminución? Ahí están dos mensajes, no sé si los Ah, pueden ok. leer como para ir aclarando enseguida. Sí, lo que pasa es que antiguamente Catherine, antiguamente uno lo hacía con las adecuaciones curriculares de acceso. Uno con las adecuaciones curriculares de acceso, uno podía y llegaba y ajustaba la jornada del estudiante y teníamos a estudiantes que eternamente iban, ejemplo, 1 hora a clases o 1 hora 15. Ahora la ley te dice el estudiante debe de estar toda una jornada en el establecimiento. Pero hay una excepción, a excepción que en este caso clínicamente, quien es el médico tratante, el que diagnostica como está, en este caso el neurólogo o psiquiatra, haya algún tipo de
tipo de intervención directa que recomiende que dentro de las posibilidades esto está de manera contraproducente. Entonces, hay que solicitar, en este caso, un médico tratante, cuando uno ve que esto está en desnivel. Ahora, todo esto ante una conversación familiar, ante toda una comunidad, y es el levantamiento del PAE, que es lo que justo iba a hablar, ante un equipo multidisciplinario. Esto no es como azarosamente como qué es lo que yo puedo como decir, esto es lo que yo quiero hacer, o las mamás, a veces papás que te piden. Esto es toda una comunidad. Y eso yo lo debo de establecer entonces y solicitarlo a la parte clínica. Él está de acuerdo que esto es así, y hay un neurólogo, un psiquiatra que a veces dice no, él debe estar su jornada completa porque sí puede resistir. Y ahí queda tu documentación o tu elevación como tal de solicitud. Acá tiene que ver como cuando se vulnera el derecho de un estudiante en que a veces no logra transitar aquello, por más que haya una ley. Hay excepcionalidades, puede haber siempre. Y eso puede estar dentro de un protocolo, que lo puedes establecer. El tema es que eso siempre se tiene que evaluar, no es per se. No significa que el estudiante, entonces, no logra transitar, entonces nunca más intento que transite. La idea es de que logre tener una adaptación a este contexto. Logro transitar el primer trimestre, logro y pruebo, evalúo y logro de nuevo transitar y voy probando y voy, aunque sea 15, media hora, voy intentando con la jornada, pero no me quedo con que, que esta autista no venga nomás 1 o 2 horas, porque eso es lo que pasaba antes con las adecuaciones curriculares. Pero hay otra pregunta, ¿hay alguna normativa que regule la instalación de una sala sensorial? No, no hay ninguna normativa. La sala sensorial no es sala sensorial, es una sala de contención. Y ahí yo creo que han habido malos elementos que se recogieron, porque la sala de contención solo se menciona que sea una sala en que pueda contener y tener elementos bajos de regulación, bajos detonadores sensoriales. Por lo tanto, una sala, que hace la pregunta, una sala Margarita, una sala sensorial, que tiene que ser una sala de contención, puede ser, ejemplo, la sala que se ocupaba de COVID, puede ser la sala de enfermería, puede ser la biblioteca, puede ser cualquier lugar que el estudiante se sienta en contención. El lugar que yo me siento en contención no es el mismo que se va a sentir el estudiante aquel. Por tanto, eso tiene que estar también en el PAE. Hay establecimientos que han invertido mucho en salas sensoriales. Una cosa es la sala sensorial, que me permite transitar en ciertos elementos para bajar mi nivel de cortisol, y otra cosa es la sala de contención, es el lugar que me va a permitir transitar probablemente en estos episodios que cuando yo necesito un lugar de calma. Ejemplo, en los actos de niños, actos como tal, donde la música está muy fuerte, en donde quizás hay muchos aplausos, yo no voy a pedir en que no haya actos, en que no haya música, en que no haya parlante, en que no, yo voy a dar la alternativa preventiva al estudiante en que use quizás audífonos, le voy a visualizar que va a haber mucha gente y que va a tener un lugar quizás en que va a sentirse más contenido, protegido. Pero ese lugar puede ser la biblioteca, ese lugar puede ser un lugar simplemente en que no esté aquel detonador, que es la luz. Ahora se va a pedir, hay un reglamento dentro de la circular que va a emanar, en que se van a pedir establecer la regulación de la luz, y que eso no es solamente para el autista, tiene que ver con niveles de atención, en que te desgasta la luz día, y la luz cambia también, se van a tener graduadores para los colegios, pero eso ya viene, eso significa inversión, pero claramente, ¿de dónde va a salir esa plata? Ahí están los legisladores viendo, pero no hay un reglamento para hacer salas sensoriales, pero sí hay excusas para no tener un lugar de confort como tal, de contención. Puede ser cualquiera, y ahí tiene que estar eso en el PAE. Un poco más acerca de la importancia de la corregulación como una herramienta clave para los docentes y miembros de la comunidad. La verdad que me gustaría mucho poder ahí, creo que es primordial, o sea, principal, tener que la regla primordial acá tiene que ser el docente. Si no tenemos un docente corregulado, regulado, la verdad que poder prestar una corregulación a un estudiante es como cuando la mamá está mal y tiene que contener a su hijo. Es imposible. Uno de los dos tiene que estar. Alguien de la familia tiene que estar íntegra, para poder regular a uno que está desregulado, ya sea desde lo emocional que vemos o desde esa conducta que está totalmente descontrolada. Es lo mismo. El colegio es una familia, por lo tanto yo no puedo establecer que mi docente esté desregulado por un estudiante que yo lo vea como una amenaza.
Y eso estamos viendo en la actualidad, el autista como una amenaza. Y no es una amenaza, necesitamos contenernos como tal. Y ante ello, claramente necesito sentirme contenida. Y sentirme contenida por mi comunidad, en que me va a apoyar ante una situación. Ahora, ¿cuáles son los elementos correguladores? Pueden ser muchos como tal. Y llegarlos a establecer acá, de verdad que me podría llevar a otra situación, pero tiene que ver con cada comunidad educativa. Los elementos que a mí me corregulan, ejemplo, en algún momento a mí me corregulaba salir a manejar y fumarme más de 3 cigarros al hilo. Me corregula aquello y tener a mi marido constantemente que me esté, eso me corregula a ti. Pero lo que corregula a Margarita, a Catherine, a Alejandra, puede ser distinto. Y eso es lo que debemos identificar en las salas. No solamente el autista, sino que a todos mis estudiantes. ¿Qué te corregula? ¿Qué te ayuda a calmar? Pero no lo tengo que hacer solamente para el autista único, porque todos necesitamos ese elemento. Y ese elemento, esa herramienta, estrategias, deben de partir en la sala de profesores, sabiendo quién le corregula a mi colega, a mi asistente, cómo, quién nos corregula, porque atender a neurodivergencias, que no solamente es autista, sino que tiene que ver con diferencias cognitivas, es un desgaste tremendo. Por lo tanto, aquí lo que estamos viendo son desregulaciones de docentes y que tenemos que tener herramientas para nosotros corregularnos. Y eso se nos está perdiendo el foco por completo. Y estamos viendo simplemente la cúspide de esto, que es la manifestación conductual de dos agentes que se nos están perdiendo. Por tanto, cuando debemos de realizar estos PAEC como tal, yo todavía también escuchaba cuando fui a un colegio, que el PAEC fue simplemente realizado por el docente, por la profesora PIE y por el fonoaudiólogo que estaba, y que habían llamado por teléfono al papá para preguntar alguna situación. El padre, el principal agente es de la familia. El principal agente es el profesor de básica que tiene que estar integrado. Yo tengo que hacer miles de preguntas probablemente a esa familia. ¿Cómo lo logras controlar? ¿Cómo lo logras regular? Pero cómo lo logra controlar una familia no es lo mismo que yo voy a poder hacer en un establecimiento. Por lo tanto, quizás ahí en ese PAE, en esa entrevista, tiene que estar el equipo de convivencia, tiene que estar la unidad técnica, tiene que estar para poder yo también como colegio, pero mire, nosotros podemos otorgar estas posibilidades, estas situaciones, en donde también brindar qué es lo que yo me tengo de herramientas para poder. Tampoco decir, no las tengo ninguna, porque el sistema te habla, al fin y al cabo, de inclusión como tal. E inclusive, yo como profesora, que soy de estudiantes, más de 10 estudiantes neurodivergentes de alta necesidad de apoyo, ya me han llamado para hacer 2 PAE como tal. Soy la familia, está el profesional terapeuta ocupacional y yo como educadora. ¿Cómo yo visualizo a mi estudiante qué herramientas yo le brindo? Y hacemos un PAE en conjunto para poder contener. Por lo tanto, eso queda escrito, es individual. Es un instrumento entonces que me va a servir de acuerdo a las intensidades como tal. Por ejemplo, aquí tengo un formato de un PAE de una escuela en que yo lo puedo utilizar para un tipo de estudiante, para otro, pero voy flexibilizando de acuerdo a las características. Coloco fortalezas, coloco desafíos, habilidades, necesidades de apoyo. La verdad que tú puedes darle el nombre que tú requieras, pero acá lo que yo más necesito saber cuáles son los elementos que a mí me desajustan. Cuando yo pregunto con las fortalezas del estudiante, las habilidades del estudiante, cuando yo quiero saber cómo poder trabajar, qué estrategia, cuando tengo estudiantes y digo, ¿cómo miércoles trabajo con este chiquitito donde como si no le gusta nada, tiene todos sus intereses profundos, que no son los intereses restrictivos, son profundos, y cómo trabajo con él, no sé cómo interactuar, debo de saber cuáles son sus fortalezas y habilidades, y probablemente, si yo tengo 10 estudiantes autistas, voy a tener 10 PAEX. La verdad que claro, vas a tener que tener 10 PAEX, pero a mí lo que me va primordial, o sea, como principal característica, es ver cuáles son sus necesidades de apoyo. Porque si el estudiante tiene una necesidad de apoyo en la cual yo te digo, en que el estudiante es hablante, habla, pero no se comunica, o sea, yo no te voy a decir que quiero ir al baño, probablemente mi necesidad de apoyo es que yo voy a tener que generar algún elemento para que yo te pueda comunicar que quiero ir al baño, porque ese va a ser un detonante cognitivo, comunicativo, el que me va a llevar a una desregulación. Por lo tanto, es importante ver cuáles son mis necesidades de apoyo. Y mis necesidades de apoyo son tener una persona que me acompañe mientras transito en este proceso, debo de considerarla. Los PAEX se deben de regenerar cada incluso 6 meses, si vos estás preguntando, porque los contextos situacionales en que nos lleven
el contexto emocional, van naciendo necesidades. Y con ese cerebro que todo lo ve intenso, que todo lo ve en alarma, que todo lo ve exagerado, que no es capaz de controlar, la verdad que este PAEX se va a caducar en 6 meses. Sobre todo cuando hay situaciones en un estudiante, ejemplo, el fallecimiento de algún familiar, alguna situación crítica, este PAEX ya fallece, o sea, este PAEX ya queda caducado. Se debe de volver a realizar. Hay elementos que los PAEX se han caracterizado, y yo he visto PAEX en que son como listas de checklists, en donde vas piqueando, y dan respuesta a esos tickets, como que el colegio va a hacer esto. O sea, es como casi un paso, como que hacemos un copy-paste. Pero de ello, ¿qué analizamos? ¿Qué aprendemos? La verdad que no, porque estamos dando una respuesta a una normativa, un protocolo que va a venir una superintendencia y te lo va a pedir, simplemente. Pero en la aula, en la parte práctica, ¿qué hacemos? Y eso es donde nos vemos ahí un poco entrampados. Y más que nada saber esto, la característica sensorial, que si el estudiante le molesta mucho la bulla, no es porque yo probablemente voy a andar en las caras en silencio, porque es imposible. Es para dar elementos preventivos, cognitivos. Les voy a informar que va a haber alguna bulla. Voy a dar características como tal para poder prevenir una situación eventual, en donde quizás los compañeros también van a tener que saber de estos elementos como tal. Y sobre todo características cognitivas. Los elementos cognitivos son los más altos detonadores en salas: la exigencia de terminar la tarea a tiempo, entregar las pruebas en cierto nivel de cantidad antes de que termine el recreo, en que se exigen los trabajos en grupo, en que las pruebas sean simplemente escritas o orales. Hay elementos cognitivos que todos responden a situaciones y que son detonadores de estrés. Los últimos elementos o gatillantes que han salido en noticias, son por elementos cognitivos, más que sensoriales como tal, porque no han logrado a tomar los procesos como tal, y el detonador no se logra tomar una buena decisión, se logra, la intensidad es tan abrupta que al final el control inhibitorio no logra a tomar una decisión, y al final hace una persona totalmente irritable. Ahora, hay que tener en cuenta los precursores, claro, o sea, cómo me manifiesta, qué señales me va a dar mi cuerpo para manifestarse. Sí, pero también cuando tengo 40 estudiantes es difícil viendo todos los manierismos, toda la spinning, todas las estereotipos que tú me estás manifestando. Y los gatillantes los debo de tener más que nada para tenerlos en conocimiento en cuenta. Hay chicos en que en intensidades yo ya lo conozco, en que me está manifestando en que probablemente sus características son desbordadas desde ya. Por tanto, mi deber desde ya poder conocer y prevenir. Yo sé que hay un volcán que está con un hito, ya me está diciendo que eso en cualquier momento, o sea, debo de tenerlo. Y hay estudiantes autistas que ni siquiera están con diagnóstico en tu sala. Y probablemente nunca lo vas a saber, y quizás lo vas a saber cuando hubo un detonante cognitivo, y quizás llegó y empujó a un compañero, o quizás intentó llegar y decirte una palabrota, y te vas a llevar y te va a sorprender. Recién ahí te vas a entender que esa quizás fue una desregulación. No lo vas a saber aquí ahora que te guste, el que te está dando manifestaciones, que hay un desborde como tal. Y esas manifestaciones las debes entender. ¿Cuáles son sus máximas manifestaciones de desborde? Uno como mamá de neurodivergente, la verdad que uno nunca quiere hablar de esas manifestaciones. No son agradables visualizarlas, pero sí preguntar respuestas sugeridas. A las familias debemos de preguntar, a los terapeutas de esos niños van a terapeutas. Hay que preguntar cuáles son las respuestas posibles que se dan a estas desregulaciones. Por tanto, entrevistar a la familia no es suficiente, porque nosotros como familia no queremos dejar a nuestro hijo desnudo para que sea catalogado como, mira, él es que escupe, él es que tira esto, el que no queremos como tal. Por tanto, el PAI debe hacerse de un equipo multiprofesional. Ahora, ante estas situaciones, las estrategias que vamos a visualizar corresponden a la intensidad de estos niveles de desregulación, que va desde, y que lo manifiesta el 586, que va desde lo preventivo, que es la ansiedad, la desensibilidad, y hasta el nivel que ataca a la persona, y después tienen que haber incluso estrategias remediales cuando ya se reduce el nivel de tensión. Y para aquello hay elementos en que claramente no vamos a poder visualizar en este rato, pero para ello necesitamos un poco a poder profundizarlo. Los primeros elementos que me van gatillando y me van provocando y me van diciendo que hay un elemento de ansiedad, lo vamos a tener cualquiera de nosotros. Tenemos acá, yo coloqué el simple, que incluso coloca ahí la página de una persona autista como tal. Acá las mayores aprendizajes que podemos tomar son de las personas en primera persona que te hablan desde autismo.
Y tenemos ejemplos de elementos que podemos visualizar en nuestros propios colegas, en nuestros propios estudiantes, hijos, familias, en que te hablan, en que te dicen, sí, que hay un alto nivel de ansiedad, un alto nivel de estrés, y que te hablan en que tú te dices, hay que cambiar poco, hay que manifestarles que quizás vaya a descansar, que pare un poquito, que quizás haga algo en que cambiemos un poco para que baje ese nivel de ansiedad y vuelva un poco a hacer esta oxigenación como tal. Por eso son las pausas activas, para poder hacer esta oxigenación y baje ese nivel. Pero nuestras aulas, nuestros estándares de calidad no nos permiten, como que estamos constantemente hasta que llega el desborde como tal. Y hay estudiantes que te dan como el aviso, los avisos a veces de estos estudiantes que son bien intensos, hacen gorjeos, como tal, intensidades de sonido, bueno, el típico de mover los dedos, de quizás apretarse, tengo estudiantes que se hacen mucho así, de apretar sus cuerpos como perceptivos, de apretarte como tal, de abrazarte muy fuerte, de encender, apagar luces, de distintos tipos de elementos que te van a dar señales de que aquí el nivel de ansiedad está llegando al cúspide. ¿Y qué vamos a hacer con estos elementos spinning? A ver, estudiantes que quizás comienzan con el lápiz a golpear la mesa, a golpear, y uno como docente dice, déjate por favor, te puedes callar. Ante esos spinning, lo que me está permitiendo como mover la pierna constantemente, lo que me permite es modularme, regular, bajar mi nivel de ansiedad. Lo que yo voy a hacer es tratar de cambiar el foco, llevarlo a otra situación que me permita entonces poder modular. Son elementos preventivos. Y ante esos elementos preventivos los debo de sacar de este país. Es que los elementos que en sí, general, esta ley me establece como sugerencia, me habla de un lugar en que yo pueda tener de descanso, pero primariamente desde en niveles de párvulo y básica, es que ojalá estos lugares de descanso estén dentro de sala, me permite un lugar dentro de sala. No tengo que necesariamente confeccionar, pero brindar un lugar de descanso dentro de sala, para posteriormente, cuando yo vea que este TIC vaya en ascenso y me tenga en estado más de defensividad, permitir que quizás vaya a una sala de contención o quizás al patio, a hacer un ejercicio, a tomar quizás elementos de peso, porque eso va a ayudar también con el cortisol como tal. Y también dentro de estas posibilidades es tener sistemas de comunicación de jornada, cuando digo evaluar jornada paralela, no es que tengas una jornada corta, sino que dentro de tu misma jornada de establecimiento, quizás no eres capaz de aguantar toda una jornada dentro del mismo establecimiento sentado como tal, pero sí alternar, quizás va a estar porque el estudiante va a completar su tarea cognitiva como tal en 15 minutos y la terminó y qué hace después el otro 45 minutos o una hora. Disrupción, de regularse, porque el nivel de cortisol va a comenzar a subir. Por tanto, ahí debo de tener un plan como tal paralelo. El sistema nos está dando para eso. Por tanto, para ello tenemos dos sistemas, que son los sistemas de comunicación aumentativa alternativa, que me van a facilitar un poco a este cerebro, en que se facilita con la predictibilidad. La predictibilidad yo la puedo mejorar mucho con lo que son las imágenes. Las imágenes, por más que tú me des indicaciones verbales, lo que más yo te voy a agradecer es que todo tú me lo brindes por imágenes. Por más adulto que me veas, por más verbal que me veas, por favor, dame siempre imágenes. Dame las indicaciones que tengo que hacer. Dame las indicaciones en sala. Dame todo lo que yo debo de hacer. Si primero tengo que hacer un resumen, si segundo después tengo que contestar el cuestionario, y tercero voy a ir al recreo, descríbeme, hazme este punteo, dame la facilidad en que yo no te tenga que estar preguntando constantemente, ¿y qué toca ahora? ¿Y qué tengo que hacer? Porque aquel niño que te pregunta tiene la posibilidad y la autonomía verbal de decirte, profesora, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y qué dijo? Pero aquellos que no tenemos esta autonomía, nos quedamos con aquellos, nos quedamos con esta frustración, y eso va aumentando nuestro nivel de cortisol, y va haciendo que este detonador, que es un detonador cognitivo, producto de mi falta comunicativa, va a ser en cualquier momento, detone algún elemento claramente en disfunción. Por tanto, facilítame contextos en que me permitan no tener este elemento tan estresante. Y uno de ellos es permitirme la autonomía. Somos los menos pocos autónomos, no tenemos el control de nuestros propios actos. Por tanto, permíteme, dame esa predictibilidad en la sala, es que anotes la fecha, anotes el objetivo, me favorece, pero también dame ese análisis de tarea como tal, en que me digas qué es lo que tengo que hacer paso a paso, y manéjalo ahí, déjalo ahí. Eso siempre
va a pasar como cuando son en párvulo y tiene como la secuencia acá de pictogramas, que se lava la mano, que es muy, muy gratificante y el alumno se logra regular. Cuando está en enseñanza básica, escríbelo. Si hay estudiantes que lo tienen que tener en tabletas en su mesa para ir regulando el nivel de ansiedad y el cortisol lo vaya claramente modulando, porque es la ansiedad la que está ahí claramente embargando. Dentro de la sala, niveles de párvulo, niveles de básica, te pide que haya un lugar en que tú me enseñes y me regules y me ayudes y me acompañes a modularme, porque no me puedes solamente catalogar que soy autista, que soy una desregulada, sino que me enseñe desde ya a poder contenerme. Ese es el nivel de párvulo. Cuando a medida que vamos quizás creciendo, necesito estas salas más que nada de contención, porque no es de contención con física, la fuerza. Esto es área clínica, eso es salud mental, eso no nos corresponde a nosotros no nos hemos ni educado ni estamos para aquello. Nosotros estamos para reeducar preventivamente, para que yo pueda identificar mi emoción. Por lo tanto, si hago un rincón, que son los rincones de la calma, debo identificar, ojalá, qué fue lo que me pasó y sobre todo sentir, reconocer en qué parte de mi cuerpo es que sentí la rabia, en los pies, y por eso me saco cansado, porque siento los pies calientes completamente. Cuando no tengo estos rincones como tal, porque los espacios de las salas no me dan porque están saturadas de estudiantes, entonces permíteme algún tipo de caja, elemento que pueda recuperar, que pueda obtener y me haga volver a la calma. ¿Cómo puedo obtener eso? En el PAEC le pregunto a la familia, ¿qué me hace tener quizás en la calma? ¿Qué me hace evitar que este estudiante quizás me haga tener un recuerdo y lo pueda quizás contener un poquito de tiempo? Esto es una bomba de tiempo. El estudiante que tú ya estás aplicando estas técnicas es porque en cualquier momento va a venir un gatillante. Entonces hay que tenerlo ahí en consideración. Hacer cajas kits sensoriales, cajas kits cognitivos, cajas kits calmantes. Hay muchas cajas kits en que le puedes dar distintos tipos de nombres, distintos tipos de utilidades emocionales, relajantes, cognitivas, sensoriales, pero algún tipo de elementos que cuando tú los veas en que ya está saltando, en que te está comiendo los dedos, en que te está tronando, en que está haciendo algún tipo de sonido, tú permitirle algún elemento para que quizás se pueda detonar. Le vas a decir, sí, pero va a empezar a jugar y todos los demás se van a empezar a desordenar. Entonces da una pausa activa. Permite en esos momentos dar una pausa activa para que el estudiante entonces permitas a toda el aula hacer como descomprimir. De lo contrario vas a tener un volcán. Hay que tomar decisiones. O te erupciona un volcán y te deja toda una población ahí con lava, o vas a permitir entonces descomprimir quizás a todos a la vez y te sirve también a ti, quizás también poder volver a regular y a confortarte. Dentro de la enseñanza media, donde estamos más al leve, la enseñanza media, las políticas educativas de eso no hay como tal, en que se vea y visualice cuáles son estrategias como tal. Pero sí te puedo hablar que inclusive en educación superior tampoco las hay. ¿Cuáles son dentro de las experiencias aquellos que favorecen a los estudiantes? Es que todo lo que tú me puedas brindar, por favor, digitalízamelo. Por favor, permíteme que yo tenga una plataforma en que me lo puedas visualizar, en que me puedas permitir la tecnología. La tecnología no me va a hacer más irritable. Sí, videojuegos en que me hacen reiterar quizás ciertas actividades y me hacen persistir porque está el tiempo, está la competitividad. Pero en cuanto a la educación, permíteme tener esos documentos que no alcancé a apuntar, que no alcancé a escribir porque tengo problemas neuromusculares de apraxia, porque hay una dificultad entre mi óculo manual en tomar atención, en donde las letras claramente yo no alcanzo, entre que tengo que decidir entre mi función ejecutiva, ¿te presto atención o escribo? ¿Comprendo o primero leo y vuelvo a hacer un recuento de lo que tengo que hacer? Mis funciones ejecutivas no me permiten planificarme como lo permita un estudiante normal, por neurotípico. Por tanto, permíteme que esta información que me estás dando, si me hablas de enseñanza media, que la tenga digital. Si vas a presentar un PPT, permítemelo digitalizado y que yo lo pueda volver a revisar. Me va a calmar la ansiedad, que yo no lo puedo escribir, que yo lo voy a poder revisar en casa, que me vas a dar esos textos para quizás revisarlos antes de yo poder estar en clases contigo. Si me preguntan eso podría ser como facilitador, tener tablets también dentro de las salas, que vayan con sus tabletas, en vez de que escriban, que vayan con sus tabletas a apuntar, que puedan grabar. Son herramientas facilitadoras para que puedan bajar desde lo cognitivo sus niveles como tal de
de desregulación. Y en la educación superior pasa eso mucho desde las plataformas. Desde fuera de salas, los lugares de contención no tienen que ser lugares acolchados, lugares simplemente con vestibulares, son lugares que permitan un lugar de contención confortable, en que permita al estudiante recuperarse, bajo de detonadores. Los detonadores en sí son los 8 canales sensoriales que tenemos, los 8 canales sensoriales auditivos, visuales, olfativos, táctiles, gustativos. Después entra todo lo interoceptivo, que tiene que ver con la necesidad de darme cuenta si tengo sueño, si tengo calor, la temperatura, si tengo hambre, y lo kinestésico y lo proprioceptivo como tal. Y por eso ahí se confunde un poquito con las salas sensoriales. Entonces coloco vestibulares, coloco salas, piscinas de pelota, pero tiene que ver con la calma que me provoca un elemento, ejemplo, posterior ir al recreo. Posterior ir al recreo, nadie se encarga de que chicos, y no solamente autistas, muchos necesitamos volver a la calma, porque posterior al recreo están todos gritando, todos se mueven, y yo ni siquiera he alcanzado dentro de mis funciones ejecutivas sacar mi colación que estaba en la mochila, porque ni siquiera he alcanzado ir al baño. Y cuando ya logro transitar y organizarme comer la colación, toca el timbre y tengo que volver a clase. Y cuando entro a clase comiéndome la colación, tú me dices, no es la hora ya la colación, se terminó. Y yo te pido además ir al baño. Y tú me dices, no, pero es que ya fue. Yo no alcancé a planificarme, no alcancé, porque mi procesamiento, créeme que es más lento. Autismo significa altas capacidades. Esa es otra situación que va coexistiendo al autista. Pero autismo no es alta capacidad. Autismo es tener dificultad, y los autistas en primera persona reconocemos que es una discapacidad como tal en nuestras funciones ejecutivas. Por tanto, me hace dificultad planificarme, y ante todo este caos, desorganización, me tengo que postular solamente al aprendizaje. Necesito quizás antes de entrar a clase calmarme, respirar, bajar mis detonadores como tal, y quizás tienen que haber lugares antes, 3 minutos, 5 minutos antes de entrar a clase, en que me vuelvan a la calma, me vuelvan a bajar para poder quizás estar aptos para poder entrar. Y quizás los lugares no tienen que estar contenidos. Colegios, en los patios, fuera de sala, la imagen se ve ahí pixelada, media, se sacaron los columpios, se sacaron los balancines, se sacaron juegos que llevaban a riesgo claramente por quizás mal uso. Pero el beneficio que tiene un columpio, el beneficio que tiene un respalín, el beneficio que tienen todos los elementos vestibulares como tal, es muy enriquecedor. Volver a tener en los patios, en las salas, en el patio abierto, columpios, trampolines, balancines, es muy enriquecedor. Va a permitir al estudiante regularse de manera autónoma, compañía, en supervisión, claramente, pero te va a permitir, y te vas a estar evitando probablemente estas salas sensoriales. ¿Qué es lo que tiene estas salas sensoriales? Sobre todo vestibulares, elementos que están colgando y que me permiten balancearme, porque desde lo vestibular necesito poder regularme. Tú vas a ver si en plazas los chicos normalmente autistas donde están en columpio y se balancean y son tremendamente buenos. Todo eso tiene que ser modulado, más de 15 minutos, 5 minutos. Tienen en sí, y se habla también de las famosas dietas sensoriales. Si en tu equipo no hay un terapeuta ocupacional, te invito a que esté la relevancia, la trascendencia de un terapeuta ocupacional en la enseñanza de cualquier estudiante, porque en sí aprendemos cuando nuestras funciones ejecutivas están en totalmente armonía. Déficit atencional, discapacidad intelectual, neurodivergencia, autismo, tenemos nuestras funciones ejecutivas totalmente en disarmonía. Por lo tanto, un terapeuta ocupacional es esencial dentro de las estrategias que debiese considerar. Dentro de ello, dentro de la circular 586, se habla que cuando ya el estudiante estuvo en descontrol, cuando trataste de aplicar estrategias, que te las estoy hablando así como en macro a nivel de intensidad, que no logro en 1 hora y media lograr como profundizar en estas técnicas como tal, cuando hubo un descontrol, por favor, no a la contención, en la contención física, no, hubo un caso de Sename en que inclusive personas especialistas clínicas, mataron a una chica con 5 personas en contención. No podemos hacer aquello, no podemos llegar a aquello. Tampoco podemos dejar en que el estudiante, mientras se golpea en un grifo, se golpea en un grifo, se golpea en un grifo, nosotros no vamos a hacer nada. Tenemos que resguardar la vida
de un estudiante, la vida de un docente, la vida de cualquiera que esté en una comunidad educativa. Si hay una desregulación como tal, voy a tratar de prevenirla, siempre ese es el primero. Si está la desregulación, lo que menos voy a tratar de hacer es de tocar a la persona. Jamás se toca. No se toca ni siquiera a un animal que está en desregulación. Y la desregulación hablamos de un desborde, un descontrol. No tocamos a nadie de que están desregulados. Lo que tratamos de hacer es evitar que se provoque mayor daño. Cuando estoy en contextos de capacitación, doy algunas estrategias, puntos propioceptivos en que puedo hacer una descarga como tal, pero son en recursos como SOS para tenerlos como elementos, pero tampoco son como de aplicación. No hay cursos, no van a haber recursos ni cursos de capacitación para contenciones físicas, porque somos educadores, somos formadores, no estamos en una área clínica como tal. Y según este nivel de intensidad, que es ya en la etapa, que ya en la etapa 3, los niveles de compañía, cuando ya un estudiante se ha desbordado, está en estado de agresión, cuando ya está en riesgo un tercero y está en riesgo en sí mismo, acá primero hay que llamar en nuestro DEC, ahí recurrimos al DEC, no tiene nada que ver el PAC, el DEC, que tiene que ver con cualquier estudiante en una situación de una desregulación. Yo llamo a una persona que tenga un vínculo con ese estudiante y que pueda tener, ojalá acompañarlo. Ahí entra también un poco el SAE. Si el estudiante tiene un vínculo en especial con el inspector, con el director, bueno, ojalá ahí en ese momento llegue el director a hacer compañía al estudiante, compañía, mientras la otro profesional, que en este caso es el docente, que está a cargo, docente de asignatura, docente quien estaba en la sala, tiene que estar acompañando al estudiante, mientras otro sale a comunicar, sale a llamar, a activar este protocolo. ¿Contamos con todos los profesionales? A veces no. Por tanto, debemos de educar a una comunidad, a nuestros propios padres, a nuestros propios estudiantes, porque quizás el que va a tener que salir a comunicar va a ser uno de ellos, uno de nuestros propios estudiantes. Va a tener que ir en comunicación a dar avisos de que hay que activar un protocolo, mientras yo estoy cumpliendo el rol de compañía a ese estudiante, porque sola no puedo estar en una contención. Debo de estar en compañía de otros, que me observe, que también me esté acompañándome a mí. No solamente en la contención del estudiante, que esté vigilando al estudiante lo que esté pasando, sino que a mí. ¿Y qué pasa con ese otro resto de compañeros que están ahí? Son 45, yo viendo que se está desregulando, como veíamos en un video hace poco, como veíamos a dos adultos que estaban presenciando, yo visualizaba presenciando cómo golpeaban a un estudiante, sea autista o no sea autista, era lo mismo, cómo se golpeaban, habiendo otros escenarios de estudiantes que le daban lo mismo y los adultos ni se metían, porque claro, no había que meterse porque no hay que contener. La verdad que ahí se evacúa a los demás, se evacúa al resto del curso. ¿Quién se hace el cargo del resto del curso? Eso hay que ensayarlo. Como se hacen elementos preventivos para prevenir terremotos, hay que hacer preventivos. Preventivo ante situaciones de desregulación. ¿Quién viene? Y hay algo también que ha faltado dentro de los PAEC que me ha tocado visualizar, o dentro de los DEC que también, es la parte remedial. ¿Qué es lo que estamos pidiendo a los docentes? Situación después, posterior a una desregulación, a una crisis que tuve que vivir. ¿Qué pasa con la remedial? No hay situaciones punitivas ni sancionadoras, no hay una expulsión como tal, pero tiene que haber una remedial. Pero esa remedial no tiene que ser solamente para que fue, en este caso, a quien fue el que se lo ocasionó, en este caso, algún tipo de agresión, sino que tiene que ser para todos los que estuvieron en esta situación, el que contuvo, el que recibió la agresión, el que ocasionó aquella agresión y todos aquellos que observamos. Necesitamos tener una remedial que se nos converse, que a esos papás se les haga saber toda una situación, porque toda la comunidad tiene que estar en función de qué es lo que es una desregulación, porque hoy en día, en la situación contextual en que vivimos desregulados. Las familias viven desreguladas, la sociedad como tal. Por tanto, debemos de comunicar y las remediales deben de ser para todos. ¿Ese docente está en condición para seguir haciendo clases? Probablemente no. ¿Lo podemos mandar a casa? Probablemente no. Pero sí quizás podemos darle contención, una co-regulación, un acompañamiento. Quizás esa sala pueda estar acompañada con otro docente o quizás
posibilidad de avisar a la madre lo que ocurrió y ojalá la madre pueda ir a buscarlo. Pero no siempre va a poder hacer así, quizás lo va a tener que dejar ahí, y ahí entra en vigencia la que es la sala de contención, porque lo más óptimo es que esté una sala de contención, no amarrado ni así afirmado, sino que bajos detonadores sensoriales, bajos detonadores de luz, de bulla, en bajos en que él pueda sentirse en confort como tal y protegido en esa zona, y no en situación de aprendizaje, porque no va a estar óptimo. Pero ¿y qué pasaron con los demás que observaron? También tiene que tener una remedial. ¿Es tan óptimo para seguir haciendo una clase y hacer como que aquí nada ha pasado? No, porque debemos de educarnos, debemos de ser elementos preventivos. Y el plan de autocuidado debe ser para todos. Debe haber un bienestar en sí para el profesional sobre todo. Aquí eso se pierde como a veces el foco. Y luego, posterior a ello, tiene que haber elementos reflexivos. Se nos pide mucho dentro del 586 que tiene que haber elementos reflexivos. Y reflexivos sobre todo de un elemento de análisis, algo que dificulta ese análisis de pensamiento crítico a las personas del espectro como tal. Nos cuesta llevar a ese análisis. Ya eso hay que llevar. ¿Por qué lo hiciste? ¿En qué situación? ¿Qué contexto? ¿Y qué remedial tiene? Y esa remedial tiene que ser en conjunto, en comunidad, en familia, tiene que ser llamado. Pero no podemos hacerlo desde una manera punitiva. Si tenemos una sanción conductual de algún estudiante, probablemente también nos vamos a preguntar si hubo una situación de un estudiante que agredió y no es autista, ¿no te llama la atención de que esta es una desregulación igual emocional? Y probablemente quizás a todos vamos a tener que hacer un análisis de la desregulación. No significa que yo le estoy justificando que el estudiante, en esta persona, en este caso, por el diagnóstico como tal, tú vas a permitir que sea ni agresivo ni avalar un acto de conducta agresión. No lo estoy avalando, no lo estoy justificando para nada. De hecho, para mí, autismo no es sinónimo de agresión. Sí, autismo es un acompañamiento, necesito un mentor, necesito que me ayudes a corregular, pero para ello no significa en que voy a estar en constantes sanciones punitivas, sino que me ayuda a tomar reflexiones para aquellos y también para aquellos que hacen conductas desde la disrupción. Tener diferencia de lo que es conducta y emoción, la verdad es que es como muy difícil. Hay algo en mi emoción que está en desborde, que no he logrado controlar y que me lleva a manifestar esta conducta. Por tanto, hay que hacer una revisión de sus protocolos como tal. Para poder entender entonces y ver, visualizar las estrategias, debo de entender de cómo funciona mi cerebro, debo de entender cómo funciona un cerebro neurodivergente. Y sí, entiendo, somos 40, son 45 estudiantes, cuesta, pero las políticas educativas ya están y estaban establecidos. Quizás las políticas y los cambios deben de venir de estructuras, de cómo se plantea la planificación. Y se hablaba de una planificación diversificada y desde ahí está probablemente estos cambios. Ya no es suficiente un equipo PIE, es suficiente toda una comunidad educativa que esté en pro de la inclusión, porque somos todos los afectados. Ya no solamente es el que se desregula el autista, sino que el que se desregula constantemente es un docente, no se ve falta de estrategias y de herramientas. Esto es lo que puedo aportar, ojalá poder seguir profundizando en aquellos, en herramientas, en estrategias, pero dentro de 1 hora y media es como lo que puedo sintetizar y hacerlo lo más como práctico. Ojalá ahora tengan ustedes o tienen preguntas, quedo a disposición de poder quizás compartir experiencias y poder solucionar algún tipo de inquietud. Espero haber sido un aporte y ojalá poder también ustedes quisieran profundizar en aquello, ahí quedamos atentos para eso. Gracias, Caro. Tremendo taller, muy clarificador, harta información, harta herramienta. Ahora, bueno, viene la etapa en que ustedes nos tienen que evaluar. Para nosotros esto es muy importante porque estaremos este año haciendo distintos talleres para apoyar a las comunidades educativas, especialmente a aquellas que se capacitan con nosotros. En esta instancia hemos invitado a muchos que no forman parte de nuestra red de colegios, pero queremos que nos conozcan, queremos que conozcan nuestro trabajo y que precisamente este taller nos puedan idealmente solicitar que lo llevemos a su colegio para darlo de manera integral, este u otros, porque trabajamos en distintas áreas, sobre todo en la innovación. Así es que, Marco, ¿podrías dejar el link para que ellos puedan responder la encuesta que nos sirva a nosotros como insumo para poder mejorar estos procesos? Y bueno, ahora podemos, sí, van a tener la grabación. Ahora, si a alguno de ustedes no les llega la grabación, puede escribirnos porque
Nosotros tenemos una base de datos de sus correos, pero muchas veces pasa que no les llega por distintas razones o llega en bandeja de spam. Si alguno de ustedes el día de mañana en la tarde no les llega, es porque hubo algún problema con sus correos o está en bandeja de spam, así que me puede escribir y solicitar la grabación y la presentación. Porque ayer, esta es la segunda jornada, ayer hicimos este taller, pero la verdad es que ustedes tuvieron más suerte porque en base a la encuesta de satisfacción, que justamente van a responder ahora, nos hicieron algunas sugerencias que Carolina las abordó. Entonces, la forma en que enfocamos el taller el día de hoy está mucho más enriquecido que el taller de ayer. De todas maneras, nosotros le vamos a enviar ambas grabaciones para que ustedes puedan tenerlo como apoyo y para que puedan ustedes también compartirlo con su equipo. Ya nuestros colegios, nuestras comunidades que son nuestros clientes, nos están solicitando la grabación para compartirla con sus equipos. Así es que si ustedes la necesitan, sí, por supuesto que la van a tener. Y ahora, bueno, hay un espacio de preguntas para que ustedes puedan de manera escrita o de manera verbal aprovechar que está Carolina y nos quedan unos minutos para poder aclarar todas las dudas que quedaron de la presentación. Así que los escuchamos o los leemos. No sean Gracias, tímidos. Rodrigo, Janet. Ujú. ¿Alguna duda, consulta? ¿Alguien que quiera hablar de manera verbal o escribir su pregunta? Ya respondimos a algunas durante la jornada. Gracias, Janet. No sé si habrá alguna otra consulta antes de liberarlos. Es un tema que genera bastante duda, bastante inquietud, entonces es una muy buena instancia para poder consultar a Carolina, que es experta en autismo, y ustedes no se vayan con esas dudas que están enfrentando en sus comunidades hoy en día. ¿Alguna duda? Catherine García, diga, escuchamos. Consulta David, mientras Catherine formula su pregunta, dice, consulta, acompañar a un alumno TEA desregulado y decirle que puede hablar cuando lo necesite, ¿es buena idea de corregulación emocional? Ya, qué buena consulta, David. Creo que una de las mayores dificultades que tenemos en las personas autistas en sí es poder expresar qué es lo que sentimos, cómo identificamos, cómo poder, incluso nos faciliten la ayuda. Sobre todo también piensa que la edad promedio de las mayores desregulaciones son en pequeñito y también adolescentes. Y en la adolescencia visualizamos que ahí hay bastantes temas hormonales y que también van a existir un poco en esta situación como comunicativa. Por tanto, decirle que pueda hablar cuando lo necesite, más que cuando lo necesite, es darle las herramientas como para que lo haga. ¿Cómo herramientas? ¿Cómo le doy herramientas? No necesariamente autista vamos a hablar de forma verbal. Por lo tanto, para mí es maravilloso usar ejemplo WhatsApp. Yo discuto por WhatsApp. Para mí es maravilloso. Por lo tanto, si tú me brindas una carta, si me brindas una pizarra, si me brindas quizás un tablet para poder expresar, lo más probable es que lo voy a realizar. Pero si esperas que yo te levante la mano o que yo me vaya a comunicar contigo, nunca lo voy a hacer. Por tanto, por eso las terapias, quienes aquí sí hay psicólogos, me cuesta mucho sentirme acoplada a las terapias de psicólogo, cuesta mucho, salvo que sea una terapia que sea con bastantes elementos y recursos comunicativos que no sean verbales. El elemento verbal es nuestra gran deficiencia, por tanto son los grandes temas que tenemos desde la interacción con la comunicación y lo social. Maravillosos son para nosotros los terapeutas ocupacionales porque todos nos hacen prácticos como tal. Así que no sé si doy respuesta un poquito a tu pregunta, pero ojalá de cómo poder permitir aquello es brindándole alguna estrategia externa. ¿Quieres hablarme? Estoy para aquí contigo. Le dejas un papel y un lápiz o le dejas a tu propio celular para que te escriba y te pueda decir qué es lo que ha pasado, cómo ocurrió, cómo lo puedes ayudar. Algo alternativo. Por eso se habla tanto del sistema de comunicación aumentativa. No necesariamente como la visualizamos ni tan alejada. Puede ser algo alterno, alterno a lo verbal. Sí, Cindy, me cuesta un poco saber la diferencia entre un PAEC y un DEC. Ya, Sé que PAEC es sí, individual. sí, sí, mira, en la DEC como tal fue post pandemia y en la DEC es para todo aquello donde dejamos manifiesto qué es lo que va a pasar en una desregulación emocional conductual, en donde yo digo, ya tal y tal persona, cuando ocurra esta desregulación, va a llamar a la familia, va a acudir al curso tanto, y este otro va a llevar a tal y tal persona. Ese es el DEC, es el plan, como la cuadratura, como decir ya, esta se hace la desregulación y vamos a cubrir a estas desregulaciones.
En mi establecimiento, ejemplo, hay depresiones, hay chicos vulnerados desde la drogadicción, hay violaciones, hay ejemplos, chicos con disautonomía, ya eso todo lo vamos, porque ejemplo, la disautonomía no se lo ubican ahora, la disautonomía provoca mucha desregulación emocional con la sensación de cómo sentirse, la debo de tener en mi DEC como tal, y qué características tiene, y el docente la va a tener que conocer porque está conviviendo con población neurodivergente. Y ante eso, entonces, yo digo, bueno, cuando la profesora esté en emergencia, voy a llamar al inspector que vaya al primero básico y lo va a acompañar esto, y quién va a llamar, ese es el DEC, como mi estructura, mi protocolo. El PAEC fue lo que dijo la ley autista, y dijo, a ver, aquí hay estudiantes que necesitan un apoyo más individual, y que me digas cómo ayudar a corregularlo. Y ahí tú armas tu PAEC. Tú armas tu PAEC con preguntas, con un plan en específico. Y ese es el PAEC, eso que tiene que ver con él, la persona en específico autista. No necesariamente tienes que ser autista para llevarlo, también si tú ves que la persona requiere este apoyo individual, lo puedes hacer. Cindy, bueno, tiene otra dudita antes de pasar a la siguiente. Dice, pero en PAEC ¿no se agrega también eso? ¿Quién va a regular, mediador, etcétera? ¿Cómo? Que estaba leyendo otra pregunta, disculpa. Sí, lo que pasa es que Cindy vuelve a preguntar porque él se quedó con duda. Pero en PAEC ¿no se agrega también Sí, eso? ¿Quién va a sí, sí, regular, sí. mediador, Lo que etcétera? pasa, sí, lo que pasa es que se considera en el PAEC también porque se incorpora que dentro del autismo tenemos nuestros mentores, las personas con un vínculo mayor. Entonces, claro, si en primero básico tú me colocaste que el inspector va a estar encargado de corregular al curso por completo, pero en el PAEC tiene que colocar a quién se va a encargar de Fernandito, o de Vicente, o de María. En el PAEC es individual, por el estudiante. Entonces, sí, en el PAEC también coloco quién va a acompañar, pero en el DEC yo coloco para una generalidad situacional del curso, ¿ya? O sea, X. Vaya a estar o no vaya a estar en el momento. Probablemente quizás nunca nadie está en esos momentos, pero la idea que esté. Y en el PAEC yo agrego también quién va a regular el mediador. Siempre son las personas que tienen un mayor vínculo con el estudiante. Yo había justo leído Ah, acá la perdón. pregunta de qué hay de real en que el estudiante debe de estar acompañado en todo momento. Me refiero a que, por ejemplo, en la clase, en el recreo, siempre hay una persona a su lado, incluso para llevarlo al baño. Comprendo, Catherine, no sé si explícame si esto es posterior a una desregulación, o sea, si es así, posterior a una desregulación o una crisis reactiva, sí, siempre tiene que estar acompañado, no lo puedes dejar solo, porque en ese desborde de regulación puede haber hasta incluso un suicidio. O sea, hasta ese nivel de desregulación podemos llegar a la autoagresión, a agredir, no solamente es hacia el otro, sino que también siempre puede ser contra mí, por elementos propioceptivos que necesito sentir con mi cuerpo, autolesiones, o sea, es intenso. Eso no me puedes dejar solo en ningún momento de regulación, ¿ya? Ahora, autista por sí solo, si tengo que estar siempre acompañado, ideal tener en mi vida un mentor. Yo no puedo estar sin mi marido, sin mi madre, en general, no soy autónoma por completo, pero no está en ley. Se sacó al tutor, se sacó ese elemento tal, porque estaba haciendo asistencial. No te permite en la vida ni ser ni autónomo ni independiente. Y en la educación estaba haciendo un elemento asistencialista. Por lo tanto, no estaba haciendo que el docente como tal se hiciera cargo de la educación de ese menor. Por lo tanto, no. Si tú me preguntas si la persona autista como tal tiene que tener un elemento que lo acompañe, no. En posterior a una desregulación, sí. Ya no lo puedes dejar solo, posterior que haya tenido un quiebre. No sé si ahí me explico la diferencia. No, no es en todo momento, no, es en todo momento, desde que llega hasta que se va de la escuela. No, Vuelve a preguntar Catherine. no, Catherine, no, Catherine. Solamente en ese acompañamiento es cuando ocurre la desregulación. Ahí tiene que estar acompañado. Pero desde que llega a la escuela hasta que se va, él puede estar y tiene que ver con la intensidad en realidad de apoyo, de apoyo que requiera el estudiante, pero tú no puedes, de hecho, antiguamente los colegios pedían el tutor como tal, pero ya no se puede pedir como exigencia. Eso a veces lo media en la institución, coloca un asistente, colocan un apoyo, tampoco puedes colocar un par tutor, tampoco. Ahí lo que haces es más que nada, sí puedes brindar los primeros días, las primeras semanas, un acompañamiento, un equipo PIE para hacerlo sentir acompañado como un mentor, sí, pero no es porque sea un peligro, porque va, como no corresponde. Hay casos
en que necesitan una mediación porque no logran transitar, no logran ser independientes, no logran, y se hacen pipí porque no logran comunicarse, que querían ir al baño. Pero estamos hablando como de situaciones como que vaya más que nada en temas de autonomía. Esa era la última pregunta que había hasta el momento. No sé si alguien se queda con alguna inquietud antes que demos por terminada la jornada. Aprovechen, nos quedan 5 minutitos para que puedan ustedes aclarar sus dudas. De lo contrario, damos por terminada la jornada. ¿Alguna duda más? ¿Ninguna? David, es que se demoran en escribir, entonces pensamos que ya no hay, Claro, podrían sí, hablarlo mejor, entonces así lo hacemos más rápido. se puede intentar hacer una contención emocional a un niño TEA desregulado, me refiero a no dejarlo simplemente llorando. Ya, qué buena tu pregunta, David. Primero, la contención va a ir en ese acompañamiento, que quede claro. O sea, si yo veo a un estudiante autista que está llorando, tengo que tener dentro de mi plan DEC como tal, y también lo puedo especificar en el PAE, primero que yo sé que este estudiante cae en esos desbordes de llanto, que pueden haber llantos que duran incluso hasta 2 horas, y si yo sé aquello, yo no voy a decir, que llore, está autista, se le va a pasar, déjalo solo. No, todo lo contrario, yo debo de hacer un acompañamiento. Y ese acompañamiento a veces pasa más que nada por estar al lado, acompañando, sin decir a veces nada. Te acompaño, me quieres decir algo y le colocas algo para escribir. Pero si yo veo que se desborde de llanto, 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 la verdad que yo voy a medir de cuánto es ese llanto. Voy a medir, voy a hacer quizás una, yo tengo dentro de su PAE, quizás sé que al estudiante lo puedo quizás abrazar, lo puedo contener, voy a intentar hacerlo, voy a intentar, pero todo me requiere como un conocer. Pero si yo voy viendo que pasa 5, 10 minutos, todo se tiene que ver con una modulación en que ya probablemente no va en bajo, no va en descenso. Lo tengo en un lugar en que está contenido y yo tengo que ir evaluando, ya yo tengo que activar, tengo que reactivar, porque ya está en peligro su propio control. Por tanto, yo llamo a la familia. ¿Sabes qué? Ya está lleva más de 15 minutos llorando, no logramos controlar, y ahí tiene que ver un poco las estrategias que yo conozco al estudiante para contener, mostrarle quizás elementos reguladores, y por eso es importante el SAE, porque tampoco si yo lo veo llorando voy a llamar inmediatamente a la familia, no es como eso, sino mostrar elementos que yo lo puedo quizás corregular, algún quizás elemento de juguete, algún elemento si son más grandes, algún momento de espacio, esté quizás más que nada en calma, pero siempre acompañado de un adulto, nunca en un momento así dejarlo por sí solo, porque pueden hacerse toma de decisiones no correctas, pero dejarlo así que llore, que llore, que llore, probablemente deja quizás, como toda persona, que pueda llorar, pero siempre pasa más de 5 minutos, 10, o sea, todo tiene que ser como modulado, desde la intensidad. Uno tiene que ir en observación y sobre todo con un precedente que tiene que ver con este registro de información y que quizás la mamá ya te ha dicho, mira, cuando se me regula puede estar llorando media hora, 20 minutos, 40 minutos. Y ahí hay que preguntar, ¿y qué se hace usted? ¿Qué hace para calmarlo? ¿Cómo vuelve la calma? ¿Cómo sabe usted que ya ese episodio va en disminución? Y eso tenerlo como un precedente para tú poder aplicarlo y saber qué estrategia poder hacer. En No este sé si me momento no queda tenemos ninguna claro. otra consulta más. No sé si quedará alguien. Muchas gracias, saludos. Bueno, Yo mientras quería- tanto, ya, ¿sí? no, Rodrigo, sí, yo voy a encender la cámara, si es que se ve ahí. qué Yo quería, bueno. No se antes ve que todo, nadie. antes que todo agradecer de verdad el taller, la exposición fabulosa, maravillosa. No, a nosotros nos viene como anillo al dedo y me gustaría yo pasarme para la punta, ¿ya? Porque en pedir no hay engaño. Si fuese para que lo consiguieran más adelante, hacer una charla tipo esto, que fue fabulosa, hablando un poco de la corregulación, que es muy importante, y lo otro también, hablar acerca de, yo al menos en nuestra experiencia, lo que más nos cuesta es justamente eso, el tema de la corregulación, ¿ya? Como autorregulación versus y corregulación. ¿Ya? Entre docentes y estudiantes y, bueno, toda la comunidad. Y por otro lado, el tema de poder identificar estos comportamientos
que nos van dando señales cuando empieza a aparecer esta regulación que es difícil porque en el fondo es tan propio de cada estudiante, pero hay ciertos elementos que a nosotros nos van ayudando y poder transmitir eso también a los equipos ayuda mucho porque en la práctica uno va afinando el ojo. Entonces, poder tener estas instancias con ese tipo yo sé que es muy específico y todo, pero como digo, el pedir no hay engaño y de verdad agradecido por todo, muy clarito, fabuloso, ese timing yo sé que es como todo rapidito, pero mucha información y de muy buena calidad, así que agradecido de verdad en nombre de todo el equipo, que habemos varios que estamos acá, y de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Eso por mi parte. Saludos y que tengan muy buenas noches, tardes, noches. Qué bueno, Rodrigo. Esta precisamente es la idea, hacer un aporte. Estamos seleccionando los temas de acuerdo a diagnósticos, con la información que ustedes mismos nos entregan. Entonces, eso mismo que Rodrigo está planteando, póngalo en la encuesta de satisfacción para que nosotros podamos identificar esos temas que ustedes necesitan y podamos seguirlos invitando. Y cuando reciban nuestros correos, yo sé que enviamos harta información, no se los pierdan porque puede pasarse algo importante por ahí y se pierden estos talleres. Y ya este es el cuarto taller, creo que hacemos este año, en diferentes temas. Entonces, para que puedan estar atentos. Y bueno, si ustedes ahora ya conociendo el taller y quieren desarrollarlo en profundidad con las 20 horas cronológicas, la idea es que nos llamen a su colegio. En el fondo esto es apoyarlo a ustedes y también hacer los marketing para nosotros, ¿ya? Eh, Eso, no sé si hay alguna otra consulta, si no damos por terminada la jornada. Si a alguno de ustedes no le llegara la grabación y la clase el día de mañana, me puede escribir. Si no tiene mi correo, Marco, lo puedes dejar ahí en el chat, o también nos pueden contactar a través de la página web, innovasinapsis.org. Marco lo puede escribir ahí y nosotros les enviamos la información que ustedes nos pidan. No solamente realizamos capacitación en inclusión, autismo, sino que nos focalizamos en todo lo que es innovación, convivencia e inclusión, ¿ya? Como les digo, vamos a estar constantemente y siempre priorizamos a nuestros colegios, los colegios que trabajan con nosotros son los primeros en recibir la invitación y aseguramos que participen en esos talleres, ¿ya? Así que si quieren ser parte de nuestra comunidad, estén atentos a nuestra información y sigan trabajando con nosotros para que podamos seguir generando estas instancias que son gratuitas para ustedes y espero, como dice Rodrigo, que sean de gran aporte. Así que sin nada más, los liberamos, que descansen, que tomen once los que no han podido tomar once o cenar, y esperen nuestra grabación. Los que quieren la de hoy día, o si alguno quiere las dos grabaciones, me escribe por interno y se las puedo enviar a sus correos. Así que muchas gracias, los liberamos, que descansen y nos vemos ojalá en una próxima oportunidad en el siguiente taller. Que descansen. Gracias, Carolina. Gracias, Marco. Buenas noches.